Bienvenidos al 12º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico ariaprotegida2022@gmail.com, WhatsApp más 549-221-614-6590. Repito, más 549-221-614-6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Bien. Siempre es una alegría retomar este programa, que es un proyecto de larga data y que lo pudimos concretar y bueno, va creciendo y nosotros yo por lo menos voy aprendiendo de a poquito. No sé cómo me salen las cosas, pero le pongo ganas y cariño y responsabilidad. Simplemente en este inicio yo quería recordar que el viernes 10 y sábado 11 de junio se realizaron en Azul las 12ª Jornadas de Arte y Derecho. Uh-huh. Estas jornadas llevan el auspicio del CICOP, que es el Consejo Internacional para la Conservación del Patrimonio. Tiene el auspicio también del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del Comité Argentino, por supuesto, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Deliberante de Azul. Estas jornadas, la organización, el conductor, la conductora de esta jornada fue Alicia Lapenta, una gran amiga, miembro de ICOMOS, y una profesional muy comprometida con el tema de patrimonio, que viene haciendo estas jornadas y otras tantas, siempre en pro de la concientización y de la elaboración de diferentes temáticas sobre el patrimonio, ¿no? En este caso, las temáticas eran la interculturalidad, el arte y la tecnología, ¿no? El diálogo entre las culturas ancestrales y la contemporánea. Es decir, estas unidades dialécticas complejas que fueron realmente muy gratificantes y bueno, como siempre y como pasa en todo lo que organiza Alicia Lapenta, además del nivel académico, que fue muy alto y brillante, un clima de amistad que realmente pocas veces se ve. Alicia Lapenta es una gran anfitriona y quería destacar eso, y seguramente en algún momento la vamos a convocar para próximos programas para que nos cuente con más detalle esto que yo estoy señalando en pocos renglones. Muy bien, Rubén, pero además en unos instantes vamos a estar con nuestro invitado, Ramón Gutiérrez. Sí, tal cual. Ramón Gutiérrez es un intelectual indiscutido, un académico, pero por sobre todo es una buena persona, es una persona generosa y bueno, como dije en alguna oportunidad hace algunos programas, él era muy amigo de Alberto de Paula, que era mi jefe y mi padre intelectual, y bueno, hacia ellos dos siempre tengo un profundo agradecimiento y creo que esta entrevista que vamos a hacer va a ser inolvidable. Especialmente por la dimensión de una persona como Ramón, pero también por su dimensión humana, ¿no? Que es las cosas que yo siempre más valoro en las personas. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque tenemos el gusto de presentar a Ramón Gutiérrez. Es arquitecto, investigador superior del Consejo de Investigaciones Científicas
miembro de número de las Academias Nacionales de la Historia y de las Bellas Artes de Argentina, y correspondiente de las de España, Portugal y de varios países americanos. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, la Universidad Andina, Cusco, Perú, la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú, y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Premio Nacional de Arquitectura de Argentina en el 2003, relator del Congreso Panamericano de Arquitectos de Montevideo de 1992. Fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en el 2011, fundador y director del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL. Fue coordinador de actividades del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, el SAL, entre 1985 y 2018. Ha sido consultor de UNESCO en temas de patrimonio arquitectónico y urbano entre 1975 y 2020. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Ramón, a este programa de Área Protegida. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos, tratando de sobrevivir a todo, como dicen. Exactamente. Así es. A cierta edad uno comienza a hacer así las cosas. Que no es poco, Que no es poco. Es para agradecer siempre. Seguro. Se te ve muy bien, Ramón, y bueno, quería hacer público mi agradecimiento, no solo por tu participación en este programa de Área Protegida, sino también un agradecimiento extensivo a todos los docentes, maestros que tuvimos, de toda una generación que nos ha formado y nos ha enriquecido con sus conocimientos y por sobre todo nos ha hecho seguir sus huellas y con el compromiso que creo que no sé si podemos emular el de ustedes, pero esa generación, yo me acuerdo mucho de ese curso que nosotros tuvimos en el año 85 en el banco, ¿te acordás? Sí. Que de docentes estabas vos, estaba Marina Weisman, Dick Alexander, Nicolini. Bueno, de eso te puedo contar una cosa linda que quizás refleja lo que vos estás planteando. Estamos sacando un libro sobre los años del 78 al 95 con el Instituto Argentino de Investigación e Historia de la Arquitectura, que fue toda una campaña de un equipo que fuimos 10, de ellos Alberto de Paula y Federico Ortiz de Buenos Aires, Marina Weisman y Rodolfo Gallardo de Córdoba, Nicolini y Paulazo de Tucumán, Dick Alexander y yo de Resistencia. Alberto en realidad estaba por Mar del Plata, porque él estaba en ese momento con Raúl Gómez y con Cova en Mar del Plata también, dando clase. De los cuales solo quedamos dos, Nicolini y yo, lamentablemente. Y teníamos dos objetivos muy claros. El tema de la arquitectura argentina y latinoamericana y el tema del patrimonio. Ninguno de nosotros había sido formado sin ver alguna cosa de Argentina o de América. Claro. Habíamos visto desde los hititas a los babilonios lo que quisieras. Sí. Y el resto también. Habíamos aprendido, como decía Jauretche, con la colonización pedagógica. Exacto. Todo lo que era simplemente información y nada de lo que necesitábamos para actuar. De tal manera que eso fue una convicción que tuvimos nosotros. Nosotros en Resistencia, en el año 67, pusimos el primer curso de Historia de la Arquitectura Argentina como materia. Se crearon la otra línea, que era la del patrimonio, ¿no es cierto?, los primeros posgrados. Y en ese momento, claro, nos tocó la revolución de la dictadura del 76, mucha de nuestra gente quedó afuera. Y entonces el instituto tenía como tarea también juntar a la gente, permitir que mantuviera las líneas de trabajo, la investigación. Hicimos en total 28 jornadas, desde la Patagonia hasta Jujuy, ¿no es cierto?
donde juntábamos a la gente para charlar, muchos de los que se fueron y volvieron, pudieron ingresar. Y aparte de eso, mantuvimos, digamos, los lazos de una amistad y una cosa, más allá de las ideas. Fíjate que era un grupo pluralista, si querés, pero que teníamos claro 2 o 3 objetivos sobre los cuales teníamos que trabajar y había que llevarlo adelante. Te decía, Ramón, que yo te admiro porque de pronto puede llegar a ser relativamente fácil si uno ya encuentra consolidada, por ejemplo, la institución, actuar dentro de esa institución y a partir de ahí hacer cosas. Pero vos tuviste la virtud de advertir los faltantes, ¿no? Es decir, los faltantes no estaban las instituciones, las creaste, no estaban las cátedras, las crearon, no estaban las publicaciones, las crearon, no había los archivos, lo hiciste, y no te quedaste con el hecho de la situación quieta y que vengan investigadores a estudiar, sino que ese archivo tenía que servir para difundir, tenía que servir para hacer exposiciones, para publicar libros, es decir, toda una situación creativa y de gestión extraordinaria y desde una mirada distinta a lo que decís vos. No era la forma que se veía Patrimonio en la época que vos estudiabas. Y vos de pronto la creaste. Es decir, por supuesto con un grupo de gente, vos nombrabas recién algunos, es maravilloso, Marina Weissman, Rick Alexander. Cuando trabajabas acá, estabas con Busquiazo, digamos, estabas con Mario Busquiazo, en la cátedra de Horacio Pando estuviste también. Entonces, yo estuve en el taller con Pablo. Claro, entonces digo, te formaste también con gente extraordinaria, cuando fuiste a España con la beca del CONICET y después la posibilidad que tuviste con la beca Guggenheim de conocer gente a nivel todo de América, y fueron creando una nueva historiografía. Yo lo plantearía de esa manera, fue una historiografía totalmente diferente que marcó a muchos alumnos y para siempre. Yo creo que lo que vos decís es cierto en una cosa. Nosotros, yo creo que Mario Busquiazo, por ejemplo, tuvo muy claro el tema de la investigación. Él se formó también en relación con Marco Dorta y con Angul Iñiguez, cuando hicieron la historia del arte hispanoamericano, y con Furlong, que lo ayudó mucho en todo lo que era el trabajo de archivo. Es decir, de tal manera que una de las líneas fuertes que nosotros planteamos era empezar a trabajar con unos niveles de información. Pero lo que pasa es que Busquiazo desarrolló la investigación, ¿no es cierto? Desarrolló grupos de investigación, sacó una serie de libros sobre arquitectura argentina, pero en la docencia no había nada. Yo me recibí a fines del 63 y lo único que tuve fue porque me tocó el ayudante Federico Ortiz y me dijo, ¿por qué no estudias algo de Argentina? Sí, y ahí fue, ¿no? La cosa. Cuando sacamos en el 68 la arquitectura del liberalismo, don Mario se puso un poco nervioso. Porque él quería seguir trabajando una línea de investigación y nosotros pensábamos que había que tener una mirada crítica, digamos, o por lo menos una mirada de reflexión que estaba más allá de la tarea positivista, digamos, como suele decirse, de la información. Pero claro, habíamos hecho una especie de diccionario con Alberto de Paula y Graciela, y eso ya les preocupó la cosa, y por supuesto la mirada de Federico y algunos de los textos ya también empezaron otro tipo de preocupación, mucho más contextual, mucho más vinculado a una lectura distinta. Y yo creo que, por otra parte, juntar a gente como Marina, que tenía también espíritu abierto, Nico, que era Nicolini, que era realmente una persona, y sobre todo haber juntado mucha gente joven, porque fue un momento donde no había, digamos, diálogos en la universidad. Nosotros veníamos de una universidad, en última instancia, que había permitido una vivencia universitaria, una vida universitaria que había desaparecido en el 76, cuando nosotros nos fuimos de la universidad por la intervención, con Pando. Bueno, realmente fue decisivo, y además sabíamos de que era una intervención absolutamente injusta y absolutamente dictatorial, ¿no?
Nosotros sabíamos los 3 votos de los graduados de arquitectura, que eran Luis Morea, Federico Ortiz y yo, habíamos terminado decidiendo la elección por 3 votos, como se decidió de Fernández Long. Y esa decisión fue también importante para mostrar que no estábamos, ni estábamos alineados, digamos, en otra cosa que no fuera realmente una búsqueda académica, ¿no? Así que bueno, creo que lo importante de eso es que sí, se escribieron los primeros libros de arquitectura del interior del país. Se escribió sobre Rosario, se escribió sobre la Confederación Argentina, se escribió sobre Mendoza, sobre Tucumán, sobre Córdoba, es decir, eh, aquello que estaba más allá de lo colonial, digamos, en el tapete se desarrolló en ese momento. Cerca de 30 libros los que se sacaron. Y se hicieron convenios con la Sociedad de Arquitectos. Fíjate que García Vázquez, presidente de la Sociedad de Arquitectos, me manda a llamar y me dice que quiere que yo le arme la historia de la Sociedad de Arquitectos. La hice con la gente del interior y algunos colaboradores, por supuesto, de Buenos Aires. Pero fue una actitud de García Vázquez decir, bueno, voy por este camino, no voy por otra línea de trabajo. Claro. Así que bueno, creo que es interesante también mirar un poco en ese pluralismo, digamos, la posibilidad de incorporar, integrar muchas líneas y mucha gente en el trabajo, ¿no? En todos esos aportes y todo ese recorrido que vos decís, una de las líneas de trabajo, para mi gusto, bueno, todas son importantes, pero por ejemplo el tema de mirarnos nosotros como latinoamericanos, ¿no? Esa cosa, la mirada, nuestra propia mirada. Me acuerdo un poquito, tal vez un poquito más posterior, pero cuando empezamos a ver eso de la modernidad apropiada, ¿no? Que tiene que ver con la producción latinoamericana de la arquitectura moderna. Bueno, todos los temas en realidad de esta generación que vos decís, yo me recibí en el año 83 y jamás tuve un tema de patrimonio como materia de grado, como temática de grado. Y creo que eso es una creación de ustedes, que nos inculcaron, nos enseñaron a entender el patrimonio y todavía seguimos trabajando. 40 años después seguimos trabajando, no digo de la misma forma, pero con esa lucha en resistencia sobre la especulación inmobiliaria, ¿no? Que es tan fuerte. Ya. No, es cierto. El tema patrimonio fue, empezamos con algunas materias optativas en algunos lados, pero armamos departamentos de patrimonio, por ejemplo, es decir, lo cual permitía otro tipo de actividades, seminarios, ciclos de conferencias. Además, armamos 4 cursos de posgrado, ¿no? Empezamos con Córdoba, con la Universidad Católica de Córdoba, donde Marina Weissman, cuando lo sacan de la Universidad del Estado en el 65, 66, entonces ella pasa a la Católica y ahí organiza los primeros cursos, después lo seguimos en Resistencia, después fue a Tucumán y después finalmente se hizo con la Comisión de Monumentos, ya cuando Ardoy en el 85 estaba a cargo de la Comisión de Monumentos. Porque lo bueno de ese periodo, dentro del periodo de la dictadura, fue que en el momento en que se abre nuevamente la vida, digamos, cívica del país, teníamos gente en todos lados. Es decir, nosotros ocupamos prácticamente la Comisión de Monumentos con Ardoy. Y estaba Nicolini, estaba Gallardo, estaba yo, después estuvo Alberto. Es decir, prácticamente todos los delegados de las provincias eran la gente nuestra. Claro, todos los delegados que estaban en las provincias, la gente que había venido trabajando con nosotros. Y esos fueron en un sistema diferente. Ahora los nombran las provincias. En ese momento la provincia nombraba uno, pero nosotros nombrábamos otro. Y el que nombrábamos era el que sabía de patrimonio y tenía ideas claras y tenía por lo menos una visión, digamos, de conjunto. Es decir, de tal manera que eso ayudó mucho. Y después los congresos. Los congresos fueron en Salta, después de Salta fuimos a Paraná, después de Paraná a Río Cuarto, del Río Cuarto a Corrientes y terminamos en Mar del Plata con un congreso de 1.200 personas.
Sí, lo tengo presente porque esa época fue maravillosa. Esos se hacían ahí en el auditorio que está en el complejo de la costa, ¿no? Sí, Que sí, sí, está en el Hotel Provincial, sí. en el Hotel Provincial. Sí, sí, me Y acuerdo te digo, porque... el que hicimos en Corrientes fue en el Teatro Vera y terminó la gente bailando el chamamé ahí en medio de la cosa. Fue una cosa impresionante que ayer en la facultad me decían del Chaco, no, ustedes siempre inventando cosas, no va a venir nadie. Tuvimos más de 900 personas. Ah, Sí, Caían los ómnibus y el día antes empezaron a caer los ómnibus de estudiantes de todos lados del país. Era una cosa maravilloso, increíble, maravilloso. increíble. Que tuviste la virtud de pensarlo, pero lo encarnaste, es esto que voy a decir, en forma interdisciplinaria. Es decir, no te quedaste adscripto solamente a un campo como podría haber sido la arquitectura. Tu familia lo demuestra. Es decir, bueno, casado con una arquitecta que también ha hecho del trabajo patrimonial algo extraordinario, como es Graciela Viñuales, pero también en tus hijos, ¿no? Es decir, Martín como ingeniero, trabajando en un tema interesantísimo con los drones allá, ¿no? Por Jujuy, si no me equivoco. Rodrigo, que es un historiador de arte reconocido, más allá de que trabaja en España, pero tiene trabajos sobre la Argentina muy interesantes, y Alejo como geógrafo. Entonces, tu familia es interdisciplinaria. Yo imagino esos diálogos cuando se juntan y pueden ver algunos temas desde múltiples perspectivas. Eso es maravilloso. Sí, el problema es que estamos tan dispersos Claro. que nos cuesta juntarnos. No es que los diálogos no sean importantes, además son muy cruzados. Martín es ingeniero de sonido, ingeniero eléctrico, a su vez, pero está trabajando con drones y trabaja sobre los drones, sobre patrimonio, está haciendo los relevamientos del Capagnana, ha estado trabajando ha hecho el relevamiento de Tastil, ¿no es cierto? Cosas que las mismas provincias necesitan Claro. para y Alejo es curiosamente geógrafo, pero es doctor en arquitectura, Ah, mira. con lo cual su trabajo además fue una tesis para salvar el centro histórico, o lo que era la antigua mina de Chuquicamata, cuya población, digamos, fue trasladada a Calama y que quedaron una cantidad de elementos, y bueno, su tesis fue sobre ese tema. Así que en realidad, y trabaja sobre temas ambientales, de minería fundamentalmente. Claro. Con lo cual estamos siempre en temas más o menos comunes de trabajo. Y eso sí. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo en este momento está organizando una exposición sobre la persistencia de lo prehispánico en el arte contemporáneo del Claro. siglo XIX y XX, con un apoyo grande, de tal manera que esa exposición se va a hacer en el Museo Nacional de Antropología de México. Wow. Así muy que bien, muy bien. realmente está con una tarea muy importante. Claro. Y muy importante además para nosotros, es decir, como para una mirada que sea capaz no solamente de integrar transversalmente, sino también históricamente, en un corte de persistencia. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este tercer bloque de Área Protegida, seguimos con Ramón Gutiérrez. Vos sabés, Ramón, que uno de los temas que, entre tantos, uno de los temas que está bueno que lo tratemos acá en este momento, porque esto está dirigido a la gente común, ¿no? Es un programa de radio que la idea es sensibilizar a la comunidad en relación al patrimonio y que, bueno, que ponga una mirada tal vez más enriquecida sobre todo esto. Y la otra vez me quedé pensando en algo que vos trabajaste mucho y que tiene que ver con el concepto del derroche, ¿no? Cómo nosotros derrochamos o tenemos como una cultura del derroche en el sentido de la no reutilización de edificios existentes, ¿no? Que tienen, aparte de un valor patrimonial, un valor histórico, tienen un valor económico también que no tiene por qué perderse. Ese es uno quizás de los síntomas propios de nuestra América. Si nuestra carencia de recursos hace que deberíamos ser mucho más inteligentes con nuestros propios recursos. Y que aparte de un patrimonio material, un patrimonio inmaterial, hay un patrimonio económico.
Siempre tenemos problemas económicos para salvar y actuar sobre el patrimonio, pero podríamos trabajar mucho mejor si fuéramos capaces de entender que lo que no está obsoleto y tiene vida potencial, digamos, puede ser una manera. Y aquí se ha demostrado, nosotros tenemos varios ejemplos importantes de transformaciones de antiguas fábricas, antiguas estructuras ferroviarias o lo que sea, en el área de cultura, en el área universitaria, en otros lugares, que muestran de que justamente no solo se salva un patrimonio, sino que se rehabilitan zonas. Yo pienso siempre, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Quilmes, con la fábrica abandonada, ¿no es cierto?, transformada en universidad, un área deprimida, urbana, ¿no es cierto?, tiene hoy pequeño comercio, tiene residencia universitaria, tiene una cantidad de elementos dinámicos que generan cambios urbanos importantes. Entonces, yo creo que tenemos que tener una idea de este tipo. Y ahora tenemos inclusive una situación importante con la pandemia, que es justamente el área central de la ciudad, que ha quedado, digamos, desmantelada porque había sido absolutamente terciarizada, porque había perdido todo carácter, digamos, más allá de la utilización económica y turística y financiera. Y es realidad de que, bueno, hay un proceso. Buenos Aires es una ciudad con múltiples problemas. Su radiografía es tremenda: 27,5 de unidades de habitación vacías, 23% de población mayor de 60 años, más del 20% que vive solo, más mascotas que niños. Esa es nuestra radiografía. Si no pensamos cómo vamos a hacer para tener una ciudad que sea vivible, que sea dinámica, que sea enriquecedora, estamos perdiendo mucho. Y me acuerdo mucho también de me acuerdo de ese artículo que tenía, creo que Marina Weissman en la revista Suma, ¿no?, que hablaba justo sobre el patrimonio y que también comentaba la importancia que el patrimonio, los edificios históricos tienen que cumplir un rol activo en la comunidad, ¿no? Y está día a día está eso presente. Esto que estás comentando vos del el microcentro de Buenos Aires es otra versión, pero también compromete mucho a la arquitectura moderna también y a la refuncionalización de edificios. Nosotros tenemos un problema con el tema patrimonial que es más profundo. Yo diría es un problema inclusive hasta de nuestra propia profesión. Nosotros creo que estamos habilitados, cuando nos preocupamos de este tema, de identificar lo que es un bien cultural. Pero ese bien cultural pasa a ser patrimonio cuando la comunidad se apodera de él, si no, no es patrimonio. En esto permitime, Ramón, porque hay cositas que a uno les quedan, ¿no? Es decir, de los múltiples encuentros en los cuales participé, que ha estado como orador, Ramón, a uno le quedan ciertas cosas como grabadas a fuego, ¿no? Es muy lindo esa sensación, porque es decir, uno dice, hoy me fui con este concepto, ¿no? Es decir, eso es genial. Y hay dos conceptos que siempre me llegaron y me hicieron reflexionar mucho. Uno, que es un poco, creo que hacia dónde vas, que es que al patrimonio lo define la gente. Esto es muy importante, porque muchas veces se pensaban que eran las grandes academias las que definían estos patrimonios, estos no. Y vos sostenés la otra mirada, que es la gente la que define el patrimonio. Y por otro lado, que justamente no hay que pensar tanto en los monumentos, sino en el conjunto. Es decir, el monumento aislado tampoco sirve. Creo que estos dos elementos forman parte como un eje de tu pensamiento. Quizás te diré que más allá de pensarlo, hay también una razón de orden práctica. Uh-huh. Es decir, si la comunidad no se hace cargo de su patrimonio, el patrimonio se pierde. Tal cual. Es decir, que la única manera que es posible preservar el patrimonio, bueno, no vamos a preservarlo desde el Estado únicamente. El Estado podrá actuar paliativamente frente a esto, porque el Estado no es dueño del patrimonio. Uh-huh. Es decir, el patrimonio es de la comunidad. Entonces, el asunto radica en cómo dirigir todo esto. Yo veo la necesidad de cambiar fundamentalmente miradas. Son 50 años que llevamos de la Convención Nacional, de la Convención Internacional de Patrimonio de la UNESCO. Y es muy claro, por ejemplo, que se tardaron 30 años en descubrir el patrimonio inmaterial. Y buena parte, yo diría casi la mayoría de lo que está declarado por nosotros
patrimonio, lo es por su circunstancia inmaterial y no por su circunstancia material. Es decir, por los valores sociales, culturales, simbólicos que puede llegar a tener ese objeto. Cuando ese objeto material se le quita, digamos, esa calidad de valor de patrimonio inmaterial, pierde la característica sustancial. Y entonces estamos ante una realidad que nosotros hemos desfasado, nuestra manera, no solo de entender lo que nosotros podemos hacer respecto a la decisión del patrimonio, sino que también aquello que constituye el alma, ¿cierto?, sustancial de ese patrimonio. Vos sabés que esto que estamos hablando me hace acordar de que seguramente vos lo tenés presente también. ¿Te acordás lo que hemos trabajado desde el banco con Alberto de Paula? Por supuesto, siempre bajo la dirección de él y la cabeza de él, con respecto a las sucursales bancarias. ¿Te acordás que el banco atravesó una etapa de demolición de edificios por la ampliación, porque lo justificado por la operatoria bancaria y no sé cuántas otras cosas? Y el banco se ha demolido importantísimas sucursales. Y en esto que comentás vos, lo asocio a lo que pasó en Bahía Blanca, que había una resolución de directorio de demolición del edificio de Bahía Blanca y lo salvó la gente, que literalmente abrazó la sucursal en protesta para que ese edificio no fuera demolido. Y como ese, otros tantos, ¿no? La sucursal Maipú, no me acuerdo ahora otras más, pero el compromiso de la ciudadanía fue lo que salvó ese patrimonio, y que esto está en sintonía con lo que decís vos. Bueno, eso es porque no hay que olvidarse que el Banco Provincia, Banco Nación, constituyeron después de Municipalidad e Iglesia el imaginario importante, singular, característico de una población. Es decir, eran los edificios que estaban cerca de la plaza o en la plaza misma, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo marcaban una calidad urbana, digamos, específicamente en su presencia. Pero aparte de eso, hay que pensar de que este tema que vos decís es un tema que viene para peor, porque utilizando los sistemas del home banking y demás, los edificios van a tender a no solo a desaparecer, sino a achicarse. Es decir, que aquí va a haber seguramente una necesidad de definir calidades, pero donde se va a perder aquello que ha sido el movimiento natural de ese edificio, por el cual ha sido construido. Con lo cual hay que pensar una estrategia de trabajo que presuponga la posibilidad de reconversión de estructuras bancarias, ¿no es cierto?, en función de lo que pueden ser otro tipo de necesidades de la población. Yo creo que estos son un poco los temas en los cuales nos permitiría dejar de ser bomberos, ¿no es cierto?, siempre actuar cuando tenemos que salir a apagar un incendio y tratar de plantearnos una estrategia o estrategias de trabajo, pensando justamente en lo que va a ser los procesos de transformación que la misma sociedad a través de sus realidades está viviendo. Pero bueno, yo por ejemplo diría que el UNESCO tiene que no tener una convención del patrimonio material y cultural, otra convención inmaterial y una tercera de diversidad cultural. Tendría que tener una convención de patrimonio que tome las tres cosas, y que las herramientas que se apliquen sean herramientas que contemplen aquella cosa que sea decisiva en el carácter del patrimonio. Es decir, y esto es lo que es un poco presupone una revisión muy clara, y además la exigencia de una participación ciudadana que haga de que justamente la posibilidad de recuperación del patrimonio nazca de esa vitalidad que la propia población, la propia comunidad da a ese bien que considera necesario preservar. Creo que tenemos una instancia en después de estos 50 años de una reflexión mirada desde América. Es decir, este es otro problema. Nosotros hemos tenido y seguimos teniendo problemas con este asunto de muchas veces de los falsos históricos y demás. Nadie le dice a Venecia que le va a sacar la Convención de Patrimonio su carácter de patrimonio mundial porque
reconstruyó el Campanile, ¿no es cierto?, en 1910, como estaba antes. Pero cuando nosotros quisimos reconstruir, que se había caído una parte de la torre de la iglesia de Quito, inmediatamente salieron así que iban a quitarle a Quito esto si la reconstruía, a pesar de que estaban los planos, estaban los elementos básicos, y además nosotros vivimos en áreas sísmicas, es decir, la zona del Pacífico es un área que evidentemente está muy castigada. Pero aparte de eso, nos encontramos ahora que los alemanes gastan 500 millones de euros en reconstruir el Palacio Real, es decir, una república alemana que reconstruye un Palacio Real. Palacio Real que habían destruido los comunistas cuando ocuparon Berlín. Construyeron su propio edificio de gobierno, que destruyeron los propios alemanes cuando cayó el muro. Y ahora reconstruimos el Palacio Real, es decir, y a esto nadie dice nada. Y bueno, y esto está bien porque además el Palacio Real es ahora un lugar de culturales, shoppings, es esto, lo otro, no pasa nada. Entonces, yo creo que tenemos un patrimonio de segunda, digamos, cuando lo miramos a escala mundial, es decir, hay una manera de ver el patrimonio para unos y otra manera de ver el patrimonio para otros. Porque mientras vos estabas señalando lo que está pasando en Europa y lo que pasa en América, lo mismo con este incendio que hubo hace unos poquitos años con Notre Dame de París, ¿no? Que también se va a proceder a la reconstrucción y pareciera que en Europa es factible ese tipo de cosas y a nosotros nos espantan con ese tipo de decisiones. Cuando uno ve en los puentes de la región del Cusco, ¿no es cierto?, sobre la Purímac, de hecho, como lo hacían los incas hace 500 años, y cada 20 años las comunidades tienen que irlos cambiando. Lamentablemente en la pandemia uno de ellos se cayó, no sé si se lo podrán reconstruir, pero es el mismo puente. Y cuando uno habla con la gente de esa zona y le muestra la iglesia, le dice, esta iglesia la hicimos nosotros, porque nosotros tienen 300 años o 400 años, no soy yo y mi papá y mi abuelo y mis hijos. Es decir, hay una conciencia de lo que es la pertenencia, de lo que es el sentido de comunidad, de que el bien pertenece a la comunidad, ¿no es cierto?, que hace que sea permanente, porque todos los años ellos dejan de trabajar durante una semana y trabajan por faena para retejar la iglesia, para arreglar las pinturas y para mantenerla. Es decir, hay una tarea que tiene consistencia en el tiempo. Vos fijate, Ramón, que en una época se cuestionaba mucho por ciertas prácticas, sobre todo en Oriente, Japón, por ejemplo, con algunos de sus edificios que tenían esta necesidad de renovación por los materiales, ¿no es cierto?, con los cuales estaban construidos, que también se cuestionaba si eran auténticos y originales, ¿no? Es decir, después, bueno, por suerte se los termina reconociendo que, como decís vos, si las técnicas son las mismas, los materiales son los mismos, hay una perdurabilidad extraordinaria. Entonces, bueno. La comunidad es la misma. Exacto. Aparte, yo te quería preguntar, porque vos recién nombrabas de la convención, estos 50 años, hace no mucho estuvimos hablando incluso con Conti respecto de este tema y reflexionando sobre la evolución, ¿no es cierto?, que esto implicó. Pero vos, cuando se estaba haciendo esa convención, estabas obteniendo la beca Guggenheim UNESCO para recorrer América Latina y te encontraste con algo, yo creo que te fascinó como nunca, es decir, el contacto con un tipo de patrimonio que no sé si estaba mucho en los libros en aquella época, pero que vos fuiste descubriendo y te permitió abrirte a esta mirada que ya trasciende nuestro país, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de que en el año 74 Graciela sacó una beca para hacer un curso de formación en México, en Churubusco. Y por razones que hubo un problema de organización y demás en Churubusco, suspendieron el curso, pero Graciela tenía la beca y se la dieron para ir a Cusco. En ese momento teníamos tres, ya estaba recién nacido, en el 73 había nacido Alejo. Y en ese momento ella se fue y ahí me invitaron del UNESCO a que yo dirigiera los cursos de posgrado de patrimonio para arquitectos, para restauradores de bienes muebles y para arqueólogos. Lo cual, bueno, fue una audacia de mi parte, inconsciente, pero
que fue muy, muy positiva, porque muy positiva para mí y creo que muy positiva para ellos, porque el intercambio transversal de las distintas disciplinas fue también muy positivo. Pero aparte de eso, yo tuve la posibilidad de tener alumnos, que muchos de ellos han sido directores en sus países de patrimonio, es decir, tuve una red, digamos, de contención en esos 2 años y medio que estuve allí. Y bueno, realmente creo que eso me ayudó mucho en la tarea latinoamericana. Pero aparte de eso, también conocer a muchos profesores. Ahí vino Benévolo, vino Giorgio Lombardi, vino una cantidad de gente de España, de Italia, de Francia. Es decir, y no solamente de arquitectura y de urbanismo, sino que vino, como les digo, gente de la parte de arte y de la parte de arqueología. Así que bueno, yo creo que esa fue una cosa. Pero sobre todo el impacto más grande para mí fue la vida cotidiana en una ciudad como el Cusco o en una región como esa. Yo organizaba tenía en ese momento un Citroën de los chiquitos y con eso nos montábamos nosotros 5 más uno, dos o tres de los estudiantes y nos íbamos a hacer relevamientos, a tomar fotografías de los pueblos, a charlar con la gente. Es decir, realmente fue los fines de semana eran de una actividad fantástica. Y yo les diría que me cambió la vida, me cambió la manera de entender y de ver, ¿no? De salir del urbano y entender las relaciones con el paisaje, las relaciones con los valores simbólicos que el paisaje tenía para la gente, lo que significaba el sitio, lo que significaba el lugar, lo que significaba la voluntad de ser, de pertenecer, ¿no es cierto? Las relaciones transversales. Uno entiende muchas cosas cuando ve cómo funciona ese mundo, digamos, esa urdimbre de vínculos sociales y culturales que tiene esas comunidades, ¿no? Así que yo creo que es importante eso también, ¿no? Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Llegamos al cuarto bloque con nuestro invitado, Ramón Gutiérrez. Y sé que fuiste amigo de Alberto de Paula. Y Alberto de Paula para mí fue como mi papá intelectual, ¿no? Aparte de los conocimientos que me dio, que me brindó, su afecto, y yo tengo un gran cariño por Alberto. En pocas palabras, ¿podés hacer un semblante? Porque sé que trabajaron juntos mucho tiempo con Alberto. Mira, Alberto fue un amigo muy grande. Desde que yo entré a la facultad, venía desde Rosario, donde vivía mi familia, en ese momento, y entré a la facultad, Alberto ya estaba dentro, pero yo no conocía a nadie en Buenos Aires, es decir, aunque soy porteño, soy nacido acá, pero me fui 4 o 5 años, yo no tenía relación. Y Alberto, yo tenía, que los tengo todavía, lo que pasa es que no los uso para esto, pero tenía los anteojos, ¿no? Y nos confundían. Estábamos tanto tiempo juntos que venían. Y el pobre Alberto la ligaba, porque yo era de los que me metía en todo, fui secretario del centro de estudiantes, me peleaba con uno u otro en las épocas de libre laica, y con Alberto estábamos siempre. Y Alberto era el que ligaba los cascotazos, porque venían, le decían de todo, y yo digo, pero no soy yo, decía Alberto. Así que Alberto fue, ¿cómo te decía? Mi guardaespaldas, sin querer serlo, ¿no? Pero bueno, compartimos muchas cosas, compartíamos la manera de ver la vida, compartíamos la alegría de esto. Y cuando yo renuncio en el 66 a la universidad, que era, en ese momento tenía un trabajo en un estudio, pero yo me había recibido en el 63, estaba trabajando en el Instituto de Vivienda con Morea, y que también se fue,
Pando, había ganado mi concurso con Pando, que también se fue. Entonces, bueno, me quedé en la... Alberto me dice, mira, Ramón, yo tengo acá algo que estoy haciendo que es sobre Loma de Zamora, porque hay un concurso de la provincia de Buenos Aires y demás. Dame una mano y lo hacemos juntos. Bueno, le digo, perfecto, me meto. Yo te aclaro que había ganado mi concurso como ayudante de historia, porque me gustaba la historia, pero no tenía la experiencia de Alberto, de investigación y demás. Entonces Alberto me llevó al archivo de la Nación y me dijo, bueno, ponete a buscar acá. Bueno, yo me puse a buscar allí y realmente sacamos ese concurso, lo ganamos, no sé, nos publicaron el libro y con el dinero que yo estuve tiré hasta fin de ese año, cuando ya me ofrecieron irme a vivir algo que nosotros también queríamos irnos a vivir al interior. Y ahí viví 30 años en el Chaco. Entonces, con Alberto era fantástico porque escribíamos los libros a 4 manos, ¿no es cierto?, a 1000 kilómetros de distancia. Sí, me acuerdo. Cuando las cartas tardaban 15 días de ida y 15 días de vuelta, donde no daba para mucho el teléfono, yo no tenía teléfono en mi casa, para peor, así que en la universidad no me dejaban el teléfono, con lo cual era complicada la cosa. Pero, ¿cómo te voy a decir? Eso cuando vos tenés que fue lo que nos pasó con el instituto y con Marina y con Nicolini, cuando vos tenés la idea de la amistad, ¿no es cierto?, la idea de la confianza, la idea de sentido de equipo, ¿no?, y donde sabes que crecemos todos y que no estamos en competencia, sino que estábamos en otra. Bueno, ahí ganamos, hicimos varios libros, el de Confederación, el de Behrens y Pellegrini, ganamos un concurso sobre los arquitectos alemanes, es decir, y cosas, Graciela, yo y Alberto, ¿no es cierto? Entonces, eso fue, pero después siempre, todo lo demás, todos los años ha sido así con Alberto. Cuando yo me salí me vine para Buenos Aires, tenía que tener una sede y pedí la sede del banco, es decir, entonces trabajaba en relación, digamos, a las cosas con Alberto. Entonces, era prácticamente mi amigo y mi hermano en eso. ¿No? Así que, Alberto despertaba muchos afectos y aparte por supuesto, de su integridad y de sus conocimientos. Yo me acuerdo, y ya con esto te dejamos, me acuerdo una vez, creo que fue en Río Cuarto, que no me acuerdo el tema, pero me acuerdo que vos con Alberto tenían como una mirada distinta sobre una temática, y todos nosotros que éramos jóvenes, alumnos o recién recibidos, y los veíamos discutir con un nivel de conocimiento que nosotros estábamos todos absolutamente anonadados el nivel de discusión intelectual que tenían ustedes. Y bueno, también, por supuesto, tengo siempre presente los trabajos que vos hiciste con el banco también. Bueno, era un equipo insuperable realmente, y bueno, por supuesto que todo ese tiempo para mí fue una etapa de mucho aprendizaje. Ahora, bueno, Ramón, si discutimos sí. mucho, Alberto tenía razón. Así que quédate tranquilo. No hay problema. No, pero eran puntos de vista. De discutir por discutir. No, Alberto tenía razón, seguro. Ni sé qué era, pero tenía razón. No, pero era. ¿Sabes que el primer viaje de Alberto lo saqué yo del país? El primer viaje que hizo, que me invitaron a dar una conferencia en Bahía, en Brasil. Sí. Alberto, me voy a Bahía en Brasil, ¿no querés venir? Sí, vamos. Y no pudimos. Y ahí salió, porque no salía. Claro. Era un poquito más grande que yo, tenía 2 o 3 años más que yo, pero realmente, te digo, fue un tipo formidable. Sí, tal cual. Bueno, Ramón, no sé si querés decir algo más, algo que haya quedado sin conversar, que a vos te parezca interesante transmitir. No sé si al público en general le va a interesar lo que hemos charlado, pero bueno, yo lo he pasado muy bien, me divierto mucho, les he contado cosas que, bueno, como las he vivido, y creo que de todos modos eso tiene la validez de que hay cosas que por suerte nos propusimos hacer y las hicimos. Y yo agradezco siempre a Dios el habernos dado la posibilidad
de tener esa voluntad y esas ganas de poder hacer cosas y haberlo logrado. Sí, sí, yo creo que tal cual, que lograste muchas cosas y hay un patrimonio riquísimo en bibliografía. El Cedodal es monumental, realmente es algo que es maravilloso la información que brinda. Y bueno, Ramón, todo mi afecto, un fuerte abrazo para vos, para Graciela, y como digo siempre, yo soy un gran agradecido a vos como maestro y a toda tu generación, Alberto, Nicolini, Marina, Dick Alexander, toda una generación de grandes maestros, y que quiero hacer público mi agradecimiento porque realmente es lo que siento, es gratitud, todo gratitud. Bueno, yo también agradezco mucho el tener amigos que recuerdan eso. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Agradecemos mucho la presencia de Ramón Gutiérrez y a ustedes por habernos acompañado. Ya, como una cita que se hace costumbre, el lunes próximo nos volvemos a encontrar aquí, en Área Protegida.